con un sillón y con bebidas energéticas, ¿no? Sí, claro. Energéticas más no espirituosas. Y bien, pues vamos a nuestra sección de divulgación y el día de hoy vamos a tener un par de videos. Les recordamos que estos videos los tomamos y los seleccionamos de una iniciativa que se llama TED, que es algo así como exactamente una iniciativa muy muy interesante. Y bueno, ¿con qué video empezamos, cabina? Con el mío, ok, muy bien. Yo voy a hablarles de un proyecto muy interesante que tiene que ver con el open source nuevamente, pero vamos a dejar algo del open source que tiene que ver con informática y con datos y también con Big Data. Ahora les prometo no voy a hablar de Big Data. Este se llama Civilization Starter Kit. Esta iniciativa es muy interesante, es Marcin Jakubowski. Él es un norteamericano con doctorado en física y él comentaba que cuando terminó el doctorado en física se dio cuenta que no tenía la posibilidad de poder aplicarlo en ningún lado. Puso su granja, la granja tronó, él también acabó muy mal como persona y se dio cuenta que cuando puso su granja no tenía a la mano herramientas o la posibilidad de hacer herramientas rápido de manera fácil. Y él inició un proyecto que consiste en publicar los planos de cualquier herramienta o material y ponerlo a disposición de la gente. Él empezó con una iniciativa, estamos viendo cómo él está construyendo una máquina, ahí hay un tractor y diferentes elementos, se sumaron cientos de personas y día a día están cargando este tipo de elementos que con conocimientos básicos de mecánica, de electrónica, de eléctrica, tú puedes armar diferentes elementos. Ha llegado al punto en el que ha construido máquinas y ha sembrado cientos de árboles en una hora, ha hecho cientos de ladrillos también en una hora y estamos viendo la cantidad exponencial de elementos. Él habla del open source como software, del Creative Commons para compartir conocimiento, pero él crea esta iniciativa para crear, mira, todas esas iniciativas para crear elementos de hardware que sean open source y que también incluyan recomendaciones sobre cómo apropiarlos y cómo explotarlos también económicamente. Si usted juntara todos estos elementos de estos planos y estos diseños, podría quemar un DVD, todo esto cabe en un DVD y con ese DVD usted podría iniciar una civilización prácticamente. Ahí estamos viendo la máquina que hace los ladrillos. Vean la cantidad que produce y también él presume que en unas cuantas horas con un grupo de amigos armaron un tractor. Wow. Entonces este es un sistema muy interesante, ahí estamos viendo el tractor en pantalla y que sí, pues la vamos a compartir con los compañeros de Mecatrónica, ya ves que hicieron un automóvil ahí muy interesante, pues con esto seríamos capaces de producir pues muchas montacargas, sí, brazos mecánicos, puertas y cualquier elemento mecánico que sirva para la producción. Qué interesante iniciativa, me parece además que haya optado por el compartir esto, porque lo podrías ver como un negocio ya importante, ¿no? Y de ahí vemos cómo inició con... Esa filosofía es muy interesante. De 3 proyectos a cientos de proyectos. El video es de 2000, no es muy reciente, también algunos años. 2011. 2011. Habrá que evaluar qué pasó de 2011 a 2015 y cuántas iniciativas más se sumaron ahí. Sí. Y sobre todo ver también los otros organismos que tienen a disposición ahí piezas y elementos que pueden ser utilizados por otras personas. Pues qué bien. Bueno, yo ahora por favor, si me pueden poner el video que me pusieron a producir. Bueno, él es Enríquez. Bueno, ahí está el nombre, Juan Enríquez. Es del 2009 la plática. Y yo no sé por qué ahora me dio esta semana el Futurama, ¿no? Me dio por ver qué pasaba en el futuro. La proyección. Y pues hace rato hablamos de lo que podría ser el Internet. Aquí Juan nos habla sobre la siguiente especie humana, tal cual. Y plantea 3 cosas que del 2009 en adelante y hasta el 2026, si no mal recuerdo, el humano va a ser capaz de poder dominar o que va a surgir dentro de toda esta historia, ¿no?
Una de ellas, pues, es obviamente, no podemos dejarles la economía. Así es. Tendrá que surgir nuevos elementos y nuevas estructuras económicas. Y la otra que me pareció muy interesante era el dominar la biología, la robótica, toda esa parte de tecnologías, de información, y que con eso íbamos a hacer una nueva especie humana. De eso se va a tratar, ¿no? Entonces es un poquito una historia, es largo el video, dura alrededor de 19 minutos, 17 y medio, algo así. Y muestra varios ejemplos de lo que ha sido capaz, de lo que hemos sido capaces como humanos de poder manipular, ¿no? Digamos hasta el 2009, obviamente, y de lo que podríamos hacer. Y parte de esto a mí me llevó a pensar si realmente lo estamos logrando o no, porque ya son 6 años después. Y pues sí, efectivamente, muchos de estas cosas que en el 2009 él visualizaba como un manejo diferente y una nueva especie humana se están dando. La biotecnología está permitiendo dar el paso a la biología molecular, genética, manejo de nuevas especies, inclusive agrícolas, el manejo de los robots. Ya nos has mostrado algunas iniciativas, la inteligencia artificial, todos los nuevos procesos manufactureros a través de redes neuronales, etc. Y en la parte de economía, pues también viene una historia interesante tú no querías hablar de ello, pero yo sí voy a hablar de ello, es el Big Data. Toda esta información que permite hacer predicciones sobre lo que podría pasar. Y justamente esto del Big Data se da en un inicio, o bueno, una forma muy fuerte de aplicaciones económicamente. Modelos financieros, modelos económicos de países donde la gente ha visto esta forma de desarrollar nuevas formas de guiar la economía de un país. Y así está el video. Es Santa Claus, ahí Santa Claus, así pero está el video, se quedó sin no es mi chamba. culpa. El video, si lo quieren ver entero, así está. Así que yo no tuve la culpa de esa imagen. Pero se supone que hace una analogía de que Santa Claus pues no es muy... En verano no es muy atractivo, ¿no? No, es una chamba muy padre, ¿no? Trabaja una vez al año y lo hace de noche. Y nadie lo vemos, además. Nadie lo ve. Pero deja muchas alegrías. Entonces, pues es un video que los invito a que vean sobre lo que se pensaba hace 6 años y lo que nosotros estamos tendiendo a hacer. Te platicaba, creo, Alonso, ¿no? La plática a la que asistimos en el CIAPEM, que era algo similar, pero bueno, me pareció que Juan Enríquez tiene una mejor perspectiva y analizó un poquito más las cosas. Así es, yo creo un lado más filosófico y menos de circo, ¿no? Y de teatro, como a veces nos quieren vender a la tecnología. Es muy interesante esta parte de jugarle al futurólogo. Estas semanas se cumplieron 70 años del final de la Segunda Guerra Mundial. Y la Primera y la Segunda Guerra Mundial, si las sumamos las dos, fueron 30 años de guerra. Era muy difícil predecir al inicio del siglo XX qué era lo que iba a pasar en los próximos años, y ahí prácticamente la guerra pues sí vino a devastar a varios países, pero también dio un crecimiento tecnológico impresionante. Toda la teoría de cohetes y de telecomunicaciones está basada en lo que terminó de la Segunda Guerra Mundial. Y un análisis muy interesante es que, por ejemplo, el oficial MacArthur, que estuvo a cargo de las tropas norteamericanas, cuando regresó a su casa, no sabía utilizar un teléfono. Así es. Porque nunca vio un teléfono. Él vio otros dispositivos de comunicación, pero cuando él regresó el teléfono ya era muy popular en los Estados Unidos. Y además mucho avance tecnológico. Mucho avance tecnológico también en la parte de las guerras, ¿no? Y además le invierten mucho, ¿no? Lo que comentabas hace rato. La ARPA es una de las instituciones gubernamentales que más dinero aporta, sobre todo para este tipo de iniciativas. Y obviamente pues se queda con esa parte tecnológica, ¿no? Que no todo el mundo tiene. Así es. Y ahora, como avanza tan rápido la tecnología, es muy difícil
predecir y mantener cuáles van a ser las tendencias. Hace poco en los pasillos veíamos una animación de Microsoft de cómo nos plantea un futuro ideal a través de pantallas táctiles, y hacíamos la reflexión de que finalmente, como ahorita conocemos las pantallas táctiles, pues nuestra intención de predecir el futuro se trata de que todo es táctil. Así y es. llevarlo al extremo, y a lo mejor precisamente en 2 años surgen los hologramas o surge la telequinesis, no lo sé, y finalmente ese futuro va a cambiar. Geopolíticamente también hay movimientos que van a indicar hacia dónde van a ir las tendencias, y obviamente todo ese aspecto de sustentabilidad que debemos de seguir procurando, pues va a marcar fuertemente todo lo que tiene que ver con energía, alimentación y salud. Va a marcar fuertemente cuál es la tendencia de los próximos años. A mí lo que me pareció muy interesante de esta plática fue, se los dejo claro a su discreción o a su forma de pensar, me pareció interesante porque definió muy bien los pilares que tiene Estados Unidos y muchos países económicamente hablando. O sea, de esos pilares que tú no puedes mover para que una economía esté bien cimentada y haga bien las cosas, los definió muy bien. Quizá donde le faltó profundizar un poco fue el nivel nanotecnológico que estamos alcanzando. Sí. Quizá, porque en Estados Unidos pues sí es una iniciativa que tiene mucho poder, la nanotecnología, desde el 2004, 2005. Pero no es tan visible. Exactamente. A simple vista. Eso es algo que tenemos que entender, y que está incluida en esa parte que dice del manejo de los robots, del lograr controlar genéticamente o biológicamente los organismos, bacterias, etcétera, etcétera. Entonces definió muy bien esa línea, y a mí me pareció muy interesante porque, bueno, de hecho, si no mal recuerdo, hay toda una línea de conocimiento sobre los futurólogos, ¿no? Así es. Y bueno, esto pareciera algo del estilo, ¿no? Pues muy interesante ver este tipo de iniciativas. Vamos la siguiente semana a traerles más material de este tipo, con el análisis, pues siempre, pues si no puntual, por lo menos muy enfático, muy entretenido, hecho por nosotros. Y bueno, pues esto con la mejor intención de llevarles un poco de lo que es la actualidad en el mundo de la ciencia y la tecnología. Y una vez más les hacemos la invitación a todos a que a través de las redes sociales, en Facebook del oficial de UTC, o a través de Twitter, o inclusive en la propia página de internet que nos pueden mandar, ahí tienen nuestros correos electrónicos, mándenos qué les gustaría ver. ¿Qué les gustaría que tratáramos como tema? Dense una vuelta por el canal de TED, es una iniciativa muy interesante, y al final de cuentas estamos en la era del conocimiento, donde todo lo que podamos tener de conocimiento nos va a hacer mejores en algún sentido. Inclusive hasta el conocimiento malo te hace algo diferente, ¿no? Así es. Entonces yo creo que más bien es evaluar. TED es un mundo, y en realidad lo que nosotros hacemos aquí en este espacio es mostrarles lo que en ese momento nosotros sentimos quizá, o estamos queriendo proyectar hacia ustedes, ¿no? Así es. Pues bien, les agradecemos mucho la participación en este espacio, en este programa. Los esperamos que dentro de 8 días nos acompañen, también que nos retroalimenten a través de redes sociales, y que si están interesados en participar en esta institución, ser nuestros alumnos, pues se inscriban lo antes posible en www.utcorregidora.edu.mx. Nos vemos. Buena semana.